Eu gostaria então, a partir de agora, deste momento, fazer uma apresentação muito sumária de um grande amigo que eu tive o privilégio e a honra de conhecer há poucos anos atrás. Isso data de 2009, em Buenos Aires, por ocasião de um importante colóquio sobre Merleau-Ponty, que foi uma grata satisfação conhecê-lo, até porque ele estava apresentando e vinha já desenvolvendo em sua pesquisa um trabalho, a meu ver, essencialmente primoroso, em torno da obra e do pensamento de um dos mais importantes pensadores, que além de filósofo, foi um notável dramaturgo e compositor e crítico literário francês, chamado Gabriel Marcel. Estamos então falando aqui de justamente Martin Grassi, que muito nos honra com a sua presença, está acompanhando o nosso encontro desde a segunda-feira, permanecerá conosco até amanhã. Ontem ele trabalhou um mini curso pela manhã aqui conosco, dando uma contribuição significativa, do ponto de vista, sobretudo, das pesquisas mais recentes que ele vem realizando, que ele vem desenvolvendo. E é importante que se registre que em 2013 nós completamos 40 anos da morte de Gabriel Marcel. Eu organizei um livro, uma coletânea, que acabou saindo aqui pela editora da universidade, a EduNUest. O título é Encarnação e Transcendência, 40 anos, Gabriel Marcel 40 anos depois, do qual o professor Martin Grassi colabora, com esse importante projeto temático e inicial, no sentido de se reviver a memória de Gabriel Marcel. Além das pesquisas que ele tem realizado sobre a obra de Gabriel Marcel, o professor Martin Grassi publicou em 2013, ou 2012, não me recordo bem a data, esse importante trabalho, que aparece projetado ali na tela, Ignorare aut. É uma expressão latina que, literalmente traduzida rapidamente, ligeiramente para o português, significaria ouse ignorar. Lá, existência ensaiada, ou seja, talvez uma tradução literal mais próxima seria a existência experienciada, a existência vivida. Além desse importante trabalho publicado por ele, o ano passado, ele nos brinda com este importante trabalho, que é uma coletânea de ensaios, abordando temas bastante gerais, frutos também de suas reflexões mais recentes, como vocês podem observar pelo título, Impossibilidade e Sim Razão, a filosofia ou o habitar do paradoxo. Eu me recordo que, por ocasião do lançamento deste livro, o professor Martin Grassi fez uma entrevista, foi entrevistado lá em Buenos Aires. Houve um debate muito interessante, em que ele aborda e debate intensivamente este importante livro, que nos brinda. E esse exemplar que estou aqui expondo para vocês, ele já está sendo brindado para constar no arquivo aqui da nossa biblioteca. E por falar em biblioteca, é bom lembrar muito rapidamente que os nossos estudantes, os nossos alunos, sobretudo aqui na representatividade do CAFIL, estão expondo algumas revistas e alguns livros ali no corredor. Quem tiver interesse poderá estar tendo acesso em primeira mão a este material, que está também sendo utilizado como uma espécie de fundo de recursos aí, para o nosso encontro. E especialmente, a gente vai falar disso, voltar a falar disso depois, sobre a confraternização que hoje à noite nos aguarda, brindando, coroando, de certo modo, assim, o nosso encontro dessa semana. Pois bem, dito isso, eu passo então a palavra ao Martin Grassi. A gente vai estar projetando o texto preparado por ele, para que todos possam, com maior comodidade, acompanhar a exposição. Salva de palmas.
Bueno, buenas noches. Quería agradecer muy especialmente a Laudrenay, mi amigo, por la invitación. Para mí es un honor, un gusto poder estar acá en Toledo compartiendo con ustedes un poco de filosofía y un poco de las preocupaciones que hoy en día me sacan un poco del sueño. Así que para mí es muy grato poder contar también con sus devoluciones, preguntas, debates que puedan llegar a surgir a partir de esta propuesta. Les agradezco mucho que hayan venido y que la gentileza de escuchar. Comienzo nomás entonces con la exposición. El texto se llama La regla de oro entre el amor y la justicia. Signaturas políticas, éticas y teológicas desde la ética de Paul Ricoeur. Voy directo, empiezo ya abajo de todo, ¿no? El título sería La ética en el proyecto de una filosofía del hombre capaz. Perdón, ¿podrán empezar? Un poquito más arriba, yo. Sí, un poquito más abajo. Eso, ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias por el... Bueno, empiezo entonces. Dentro de la propuesta general de una filosofía del hombre capaz, motivada por las tradiciones del personalismo y el existencialismo, la filosofía reflexiva francesa y la fenomenología de Husserl, la pregunta por la praxis ética va a tomar en Paul Ricoeur una centralidad impostergable. De algún modo, la reflexión ética se encuentra al principio y al final de todo el recorrido riqueriano. Y no es poco significativo que su primera obra haya sido La filosofía de la voluntad y su última, Caminos del reconocimiento, ambas con un contenido moral muy pronunciado. Sin embargo, lo peculiar de Paul Ricoeur ha sido su apuesta hermenéutica, es decir, su comprensión de la subjetividad y de todas sus obras como siendo atravesadas por el nivel simbólico-lingüístico. Este largo rodeo por los grandes símbolos de una cultura o por los modos en que una comunidad se comprende históricamente a sí misma, impacta también y sobre todo en la dimensión ética y moral. Es preciso entonces llevar hasta los límites la propuesta de una ética hermenéutica, tomando como hilo conductor la reflexión que Ricoeur realiza en torno a la regla de oro. Nuestra tarea es ver de qué modo esta regla está atravesada desde un comienzo por un discurso ético, pero también político y teológico, y subrayar, desde este caso, la necesaria imbricación entre los lazos de la metafísica, la ética, la política y la teología. Imbricación que no es sino un modo peculiar de pasaje de un discurso a otro, posibilitado por ciertas asignaturas. Es un término de George Agamben. En el marco del rescate del cogito, propio de la filosofía rickeriana, de este rescate que está atento, sin embargo, a la herida original de toda subjetividad, es decir, al carácter de alteridad en el seno de la mismidad, una de las tareas más impostergables es la de proponer una ética que pueda sustraer la singularidad del sujeto agente de los peligros de una filosofía que afirme las estructuras y las conductas objetivas y culturales por sobre las iniciativas de cada quien. De allí que, en la sección de la obra Sí mismo como otro, llamada La pequeña ética, Ricoeur proponga una fundamentación ética de la moral, es decir, un camino que lleve a reconocer que detrás de toda ley y de toda obligación, detrás de toda dimensión deontológica, existe un sustrato de la subjetividad marcada por el conato y el deseo de vivir bien. En otras palabras, la intencionalidad primordial del sujeto actuante es del orden teleológico y lo deontológico aparece tan solo como una segunda instancia crítica, gracias a la cual los actos del hombre pueden ser no solo motivados por un bien, sino justificados por una regla. Las tradiciones de Aristóteles y de Kant se encuentran entonces en la propuesta de Ricoeur, pero la segunda, la de Kant, se encuentra subordinada a la primera,
Y la consigna ética que nos lega Ricard es la de el deseo de una vida buena para y con los otros en instituciones justas. No nos vamos a detener en el examen de esta pequeña ética, ni tampoco en los desarrollos vastos que Ricard realiza en su obra, pero es necesario desde el comienzo subrayar con fuerza que una propuesta de esta índole supone como pivote la idea misma de justicia, en tanto que articula en un movimiento complejo el momento de la subjetividad deseante y el otro momento de las reglas orientadoras de la acción. Paso entonces, ¿no? La justicia como dispositivo. Una de las primeras cuestiones respecto a la justicia es que una idea de la justicia es en sí vacía y sin contenido. Propiamente hablando, la justicia no tiene una definición a priori, sino que en todo caso tiene una doble raigambre. Por un lado, la de un sentido inmemorial que la hermana con la tradición religiosa, y por otro, la de una expresión político-histórica que se encarna en las leyes. Pero a su vez, esta doble raigambre se traduce también en una cuestión de nivel de formalización de la justicia, en tanto que, por un lado, puede ser entendida como una virtud cuya práctica nos orienta a la felicidad o a la vida buena, y por otro lado, puede ser tomada como la operación gracias a la cual una situación de equidad es garantizada. En última instancia, encontramos en estas raigambres de la justicia una tensión fundamental entre lo material y lo formal en la ética. Mientras que la dimensión teleológica alude a la idea del bien, con un contenido material determinado por los modos en que una comunidad propone una vida feliz, la dimensión deontológica remite a una instancia crítica determinada formalmente por cuestiones procedimentales y sin contenido alguno. Y lo interesante de la idea de la justicia es que posibilita el pasaje de una dimensión a la otra en la ética misma. Creo que es esta tensión entre lo material y lo formal lo que caracterizaría a una ética hermenéutica, pero tenemos que ir despacio. La formalización es intrínseca a la idea de justicia, ya se trate de su dimensión teleológica, ya se trate de su dimensión deontológica. La justicia es, en efecto, un principio operativo, un dispositivo, en tanto que su función es la de ordenar una multiplicidad de elementos heterogéneos en orden a lograr una unidad armoniosa. De allí que la virtud de la justicia esté detrás de todas las virtudes, en tanto que la virtud se define como el hábito de actuar siempre en vistas a un punto medio, a un equilibrio siempre frágil entre el exceso y el defecto. Por esta razón, la justicia remite necesariamente a la noción de medida, y la mesura implica una regla, es decir, un parámetro de medida. Esta medida aparecerá siempre como un tercer elemento respecto a los elementos en tensión, respecto a la heterogeneidad de lo que se encuentra en conflicto. No por nada, la justicia estará muy cerca de la prudencia, la cual se caracteriza por su carácter fronterizo entre la dimensión teórica y la dimensión práctica de la razón. La vida buena es, en última instancia, una vida mesurada, una vida equilibrada, y la mesura se presenta como un imperativo allí donde originariamente existe una situación de desmesura, una situación de hibris, si queremos usar el griego. Lo desmesurado, en el caso de la vida del individuo, está marcado por el sustrato pulsional del sujeto, por el cual los deseos no pueden ser librados a sí mismos, sino que precisan de una regulación racional, de un cálculo de intereses que atiende a las consecuencias mismas de una búsqueda irreflexiva de la satisfacción de los deseos. El imperativo socrático del saber es inherente a una filosofía de las virtudes, en tanto que solo la razón puede ordenar nuestras pulsiones en pos de una vida unitaria. Lo que está de fondo en la teleología no es, pues, solo la idea del bien como contenido deseable de nuestras acciones, sino la idea de autonomía, en tanto que el bien a obtener se presenta como un objeto difícil de alcanzar, que precisa de la reflexión del sujeto ético para su efectiva consecución. Una vida heterónoma que se viera arrastrada por las fuerzas de las pulsiones no sería una vida, sino un cúmulo de acciones disgregadas y dispersas que jamás podrían asegurar la unidad de una vida ordenada hacia el bien que se desea.
La virtud de la justicia entonces es aquella que da forma a lo informe, que da orden a lo desordenado, que dispone los elementos pulsionales en vistas al todo de la propia vida. De allí que, ya en una ética material de los fines, la justicia aparece como un principio formalizador y, como toda formalización, remite a una regla, a una medida. Por ello, en la justicia, como lo viera Ricard, se juega no una cuestión de formalidad versus materialidad, sino que lo que está en juego es la idea de niveles de formalización o de formalidad. Hay un nivel superior de formalidad de la idea de justicia en el ámbito de la ética deontológica, que de aquí en más vamos a llamar moral, una cuestión distingo que es propio de Ricardo. La moralidad se define no por un objeto bien, sino por una voluntad buena, tal como declara Kant. Aquí es preciso mantener siempre la tensión entre lo material y lo formal, porque en efecto lo definitorio de una vida moral es el respeto incondicional de la ley, pero esta ley se manifiesta tan solo al modo imperativo en su carácter formal. El imperativo moral no nos dice qué hacer, no nos indica un bien a conseguir, sino que se presenta como una instancia crítica, gracias a la cual nuestras máximas de la acción pueden ser calificadas como morales. El giro copernicano de Kant se manifiesta aquí con toda su fuerza, pues lo bueno no es predicado del objeto, sino de la voluntad. Una voluntad buena es aquella que, ante una situación determinada, elige lo que debe hacerse por sobre lo que desea hacerse. No se trata meramente de ir contra las pulsiones, no es una cuestión de mera represión de los deseos. Se trata más bien de privilegiar el momento de lo incondicional por sobre lo condicional. Se trata de asegurar la autonomía del sujeto moral gracias a su respeto por la ley, único parámetro posible de lo moral y, paradojalmente, único elemento que puede asegurar la condición libre de la voluntad. El gran problema de las éticas teleológicas no se encuentra en el tipo de bien que intentan perseguir, porque podríamos pensar en objetos muy nobles de nuestras pasiones, sino que se encuentra en la radical dependencia del sujeto respecto a su objeto de deseo, dependencia que dinamita cualquier intento por afirmar la autonomía de la subjetividad. La razón aquí no interviene para medir consecuencias y calcular qué es lo bueno a partir de una consideración de los efectos nocivos de un exceso o de un defecto, sino que la razón interviene aquí para delimitar, para discernir en su esencia crítica qué es lo que debe hacerse, más allá o más acá de sus consecuencias. De allí que la categoría de lo incondicional sea seguramente la categoría central de la moralidad. Lo incondicional asegura la autonomía, pues la condicionalidad hace del sujeto un esclavo de sus situaciones, un efecto de sus circunstancias. Sin embargo, no puede haber en el idealismo trascendental de Kant una pura formalidad, sino que es preciso la dimensión de lo material para que pueda haber acto humano. De allí que la ley moral, en su carácter formal, tan solo puede ser efectiva en su imperar sobre una situación particular, o mejor, en tanto que una circunstancia ética pueda ser calificada moralmente por el paso crítico a través de los imperativos. Nuevamente, la justicia, como aquello que debe ser realizado, implica una doble dimensión de lo material y de lo formal, y la ley no tiene sentido ni significado alguno, sino en tanto que opera un orden frente a una situación de heterogeneidad, en tanto que dispone elementos extraños en pos de la unidad del querer de la voluntad. ¿Hasta acá me están entendiendo el español? ¿Sí? El tercer punto, entonces, la tensión entre lo formal y lo material, la política y la axiología. Esta tensión entre un contenido de lo bueno y una regla de lo debido debería tener un examen privilegiado en lo que respecta a la noción de valor. Sabemos que ha sido Max Scheler quien más ha subrayado esta necesidad de rescatar el sustrato material de la ética a partir de la noción de valor, aunque sería importante recordar que hay en el fenomenólogo alemán una propuesta jerárquica del sistema axiológico, por lo cual tampoco una pluralidad de valores puede quedar como mera diversidad, sino que la ética precisa de un elemento de regulación, de ordenamiento o jerarquización que pueda discernir qué valor debe ser ponderado sobre otro. Pero dejemos esta cuestión para otro momento. Lo interesante para nosotros en la idea misma de valor, y que Ricard
también subraya, es que se mueve en una dimensión de objetividad que puede conducirnos a una comprensión estática de su naturaleza, es decir, que puede llevarnos a una comprensión platónica de los bienes, asimilando la idea de valor a la idea de esencia, ¿no? Comprendiéndolos a los valores atemporalmente, como si se trataran de objetividades necesarias y eternas. Por el contrario, afirma Ricard, los valores son cristalizaciones de modos de comprender al mundo y al hombre de determinadas comunidades, es decir, que son en última instancia expresiones políticas. Claro que también Ricard subraya que una pura comprensión histórica de los valores puede llevarnos al problema contrario de un relativismo e historicismo que pierde también el sentido mismo de la idea de valor. Como verán, aparece nuevamente la tensión entre lo formal incondicional y lo material condicionado. No por nada, Riquet afirma que la cuestión de los valores, en su doble dimensión histórica y objetiva, representa la cruz de los filósofos, así le dicen. Pero, ¿por qué es tan importante para nuestra discusión el tema de los valores? En última instancia, la importancia de esta cuestión radica en que opera el paso de lo ético-moral, comprendido individualmente, desde una metodología monádica, si se quiere, a lo ético-moral, entendido desde sus implicancias sociales y políticas. En efecto, la cuestión principal acá va a ser mostrar que la idea de justicia opera también en el orden de lo comunitario, disponiendo lo que debe hacerse y lo que debe desearse a partir de una jerarquización de los bienes debidos, ¿no? Podría darse una definición de valor, el bien debido. Sin querer detenernos demasiado en la polémica entre contractualistas y comunitaristas, es preciso al menos llamar la atención sobre la posición de Riquet a este respecto, puesto que la principal crítica del pensador francés al pensador estadounidense John Rawls es que su definición de la justicia es puramente procedimental, y toda su teoría de la justicia descansa sobre una desconsideración de las concepciones de bienes propias de las comunidades políticas, que es lo que rescata por un lado el filósofo Michael Balzer. El gran problema de fondo en rigor es el orden de fundamentación entre la comunidad y la ley. ¿De qué manera se relacionan una con la otra? ¿Es acaso primero la ley y luego lo común? ¿O acaso es la comunidad la que define la ley? Es una gran paradoja de lo político. Riquet justamente señala que el contractualismo se sostiene sobre un círculo en su demostración, en tanto que, para poder dar cuenta de un origen contractual de la sociedad, necesita de un acuerdo previo que posibilite dicha operación. En otras palabras, el contrato ya supone comunidad. Sin embargo, Riquet no desecha esta ficción política, sino que, por el contrario, la rescata en su misma circularidad, en tanto que ofrece la posibilidad de sustraer a la comunidad de una violencia particularista, de una violencia perspectivista que quisiera fundar lo común sobre la concepción de unos pocos. De allí que, por más que el velo de la ignorancia que propone Rawls como requisito de un verdadero diálogo político sea una abstracción, ¿no? Y aquí se notará la necesidad de la dimensión material de los fines de cada sujeto, o mejor, de cada comunidad, Riquet rescata la idea de una ponderación reflexiva de las propias valoraciones a la hora de determinar el reparto justo de las partes en el seno de una sociedad. Nuevamente, lo formal procedimental atraviesa la propuesta de Rawls, transformándola profundamente y alojándola de un puro utilitarismo, para que exprime una idea de deber y de obligación regida por principios a priori, son los principios de justicia. De este modo, Riquet intenta sostener esta tensión entre los bienes y las obligaciones en el seno mismo de la idea de la justicia. Si bien la idea misma de la justicia está calificada por las valoraciones comunitarias, la política, como en el caso monádico del sujeto ético, debe examinar sus proyectos a partir de principios formales. Cuarto punto, la escritura de la justicia, la ley. La idea de justicia, entonces, se presenta como pasaje, como lugar de paso entre la ética y la moral, entre lo individual y lo político. Y este pasaje solo es posible en el orden de los discursos, por tanto, en el orden del lenguaje, y aún más, en el orden de la escritura. Y la escritura de la justicia se da como ley,
Si la justicia es un dispositivo, en tanto que opera el ordenamiento de lo plural en orden a una totalidad, la justicia carece de un contenido conceptual propio. Es pura acción de medición o de regulación, si se quiere. Lo único que puede darle contenido a la idea de justicia es la escritura de la ley. Lo que hace inteligible lo justo es la ley misma. En otras palabras, el acto de regulación solo tiene sentido si se cuenta con la regla, y la regla es siempre ya algo determinado lingüísticamente, y la llamaremos ley. Quizá el tema central de este trabajo sea el de los cruces y pasajes de los discursos éticos, políticos y teológicos en el ámbito significante de la ley, y así el gran problema del orden de las fundamentaciones de las diversas legalidades, ¿no? Es decir, cómo pensar la relación entre una ley divina, una ley natural, una ley positiva, una ley moral, etc. Pero son todas leyes. Pero la forma de abordar esta problemática solo puede darse en la interjección entre lo material y lo formal en la ley misma. Y entonces, necesariamente debemos hacer el rodeo por la noción de tercero. Lo tercero es el elemento mismo de la ley, en tanto que lo que la ley ordena o dispone son elementos en tensión que deben ser regularizados de alguna manera. La metáfora biológica será en este caso muy elocuente, porque de lo que se trata es de garantizar la vida, ya sea del individuo, ya sea de la comunidad, y como todo organismo, de lo que se trata es de la recta disposición de las partes al todo a partir de la idea de función, órgano. La ley, pues, organiza a partir de un elemento organizador no organizado. El elemento que organiza no puede ser al mismo tiempo organizado, razón por la cual no puede ser un elemento en tensión o en conflicto. Si la armonía es el fin último de toda operación de la justicia, y la armonía no es sino el orden del todo en la disposición equilibrada de las partes, entonces aquello que garantiza la armonía debe estar por fuera de todo desequilibrio y de todo equilibrio. Como condición de posibilidad del orden, este elemento no es ni desordenado ni ordenado, es ordenador. En última instancia, lo tercero, como momento absoluto de ordenación, debe ser abordado desde las coordenadas de las hipótesis plotinianas, ¿no?, de Plotino, donde se hace claro que el alma, en su carácter viviente y por ello disponedor de los elementos del mundo, se rige por la inteligencia, y esta última, como aquella que define las cosas en su esencia, se rige a su vez por lo uno, que es de donde toda medida es medida. Y por más que esta referencia parezca sumamente anacrónica, Plotino, es interesante porque hay un fenomenólogo francés, Henri Duméry, ¿no?, que propone una relectura de Plotino desde las reducciones husserlianas, ¿no? Entonces habla de una reducción enológica o reducción a lo uno, que es la reducción de todas las reducciones. En primera instancia, lo uno es lo que configura todos nuestros actos. Este elemento tercero, entonces, debe permanecer como lo invisible que posibilita toda visión, como la luz respecto a lo iluminado. No pertenece ni a lo formal ni a lo material, sino que opera la articulación entre ambos. ¿Qué es este tercero, en efecto? Es muy interesante notar que lo tercero no tiene un solo nombre, sino que puede adquirir los nombres más diversos. El tercero es, en el orden del individuo, la medida fronética que regula el devenir pulsional. Es, en el orden político, la ley soberana que dispone lo que es debido en cada caso. Es, en el orden judicial, el juez que dictamina desde la lejanía. Es, en el orden moral, la humanidad en el otro, desde Kant a la ileidad de Levinas. Es, en el orden religioso, el mandamiento de Dios. En todos los casos, el tercero pone en relación a los polos en tensión. Los pone en relación desde afuera de la relación, ya sea entre la voluntad y las pasiones, o entre el soberano y el ciudadano, o entre la víctima y el victimario, o entre la dignidad y la alteridad, o entre Dios y los hombres. El tercero, elemento esencial de la justicia, solo se visibiliza en la escritura de la ley, pero se visibiliza como lo que opera la disposición, es decir, se visibiliza como lo invisible. De algún modo no sabríamos disponer rectamente lo diverso en orden a todo si no pudiéramos contar con la clave hermenéutica que permite interpretar una situación particular. Y esa clave hermenéutica es lo tercero mismo. La figura de Hermes como elemento tercero en el diálogo entre hombres y dioses también puede ser una figura a ser rescatada.
Y esta clave hermenéutica no es solo de carácter formal o sintáctico, sino también de carácter semántico material. El gran problema, claro está, es que este elemento tercero se mantiene por siempre inaccesible, y la escritura de la ley es el modo posible de visibilizar la justicia, pues la justicia es pura operación, sin contenido ni forma alguna. Como el mismo Riquet afirma, el sentido de la injusticia no es solamente más punzante, sino también más perspicaz que el sentido de la justicia. Pues es con más frecuencia la justicia la que falta y la injusticia la que abunda. Y los hombres tienen una visión más clara de lo que falta en las relaciones humanas que de la manera correcta de organizarla. Si atendemos a este texto, vamos a ver dos cuestiones fundamentales. La primera es que el sentido de la justicia es algo distinto al concepto de la justicia. En este caso, podemos hacer un cierto paralelismo con Amartya Sen, quien frente a la teoría de la justicia escribe la idea de la justicia, uno de sus siglos. La justicia no es algo que se encuentra ya definido, sino que se encuentra siempre por definir. Sin embargo, el sentido de la justicia parece ser algo innato en el hombre, ya que el sentido de la injusticia no podría despertar nunca si no fuera por la conciencia de una falta de algo, en este caso las relaciones humanas en el orden político. A esto llama Riquet un sentido inmemorial de la justicia, en tanto que se encuentra antes de toda cuestión política. Fíjense que nos vamos acercando a una dimensión teológica o religiosa de la justicia. En segundo lugar, el contenido propio de la justicia es definido como la manera correcta de organizar las relaciones humanas, con lo cual encontramos una cierta confirmación de nuestra hipótesis respecto al carácter disposicional de la justicia. Se trata de organizar, al fin y al cabo. No importa que el contexto de esta frase se refiere al ámbito político, porque lo importante no es el objeto de la acción, que aquí son las relaciones humanas, sino la acción misma. La justicia bien podría ser la forma correcta de organizar la propia vida, o también la forma correcta de organizar el universo, ¿no? Entonces el cosmos está de la mano con la diqué. Hay algo más. De lo que los hombres tienen una visión más clara es de lo que falta respecto a lo que debe hacerse. Pero ello implica que la visión no alcanza jamás a lo que legitima el deber mismo, o lo que regula la organización. Y eso significa que estamos en el orden de lo inaparente, de lo invisible. En todo caso, lo que se visibiliza, aunque tampoco de forma clara, son los modos de organizar. Es decir, ya unas ciertas posibles escrituras de la justicia como disposición, pero no lo que disponemos. Pero lo más importante en esta cita es la declaración de un diferendo, de una diferencia, si se quiere tomar la palabra de Jacques Derrida, entre el sentido de la justicia y los modos en que esta justicia se hace legible, en que esta justicia se hace ley. En efecto, el sentido de la justicia implica el reconocimiento de que ninguna ley puede hacer justicia, así como ningún objeto iluminado puede hacer la luz. Esta es la diferencia que ahora tendremos que pensar y que nos lleva directamente a la dialéctica que Riquet propone entre el amor y la justicia. Quinto punto: la economía de la ley y la anarquía de la alteridad. El sentido económico de la justicia, así como la operación de disponer lo disperso en pos de renunciar una cierta unidad, precisa de una manera particular de expresión, una expresión que pueda argumentar, que pueda garantizar la razonabilidad de su disposición, conectando lógicamente algunas premisas a algunas conclusiones. El texto de la ley, como expresión de la justicia, debe tener por ello una arquitectura sistemática, y las ideas de coherencia y de cohesión son centrales a la hora de escribir la ley. Y dar razones para la escritura es también abrir la posibilidad del cálculo, de la anticipación y sobre todo hacer posible una discusión pública, en tanto que la razón tiene una dimensión universal que permite una universal participación de los hombres. No por nada dice Rawls que la justicia es la virtud de las instituciones políticas, lo cual recupera a Riquet, ¿no? Y significa que los principios mismos de la justicia realizados en la ley pueden y deben ser argumentables en orden a un consenso. Pero la paradoja de la justicia y de la ley puede pensarse en su diferir, en su diferencia, desde el momento en que el otro, aquello que se encuentra como pluralidad y heterogeneidad, excede su carácter funcional y disposicional
rompiendo así el sentido económico de la justicia. Acuérdense, economía en griego fue muchas veces traducido como dispositio en latín. La cuestión de la alteridad nos lleva entonces a la dialéctica entre el amor y la justicia. Como veremos, esta nueva dialéctica hará surgir nuevas asignaturas, esta vez desde lo ético a lo político, pero sobre todo de lo político a lo teológico, de lo jurídico a lo metafísico. Estas migraciones semánticas van a tener como pivote el tema de la regla de oro. Ricard nos propone la dialéctica entre la justicia y el amor desde una perspectiva lingüística. Mientras que encontramos una prosa de la justicia, habría también una poética del amor. La justicia es algo esencialmente comunicable, algo sobre lo cual puede arguirse y discutirse, y por ello la argumentación y la interpretación están en las bases de las prácticas jurídicas. El amor, por el contrario, excede la comunicación y la racionalidad, y hay tres características que definen las rarezas del discurso del amor: su conexión con la alabanza, el uso sorpresivo del imperativo y la referencia a la dimensión sentimental de sus expresiones, que opera su poder metafórico. Analicemos la caracterización de los lenguajes del amor y de la justicia. En primer lugar, podemos decir que la escritura de la justicia, lo que veníamos llamando ley, precede siempre a su poder operacional, de modo que podemos actuar de acuerdo con la regla, mientras que la escritura del amor es siempre algo que sucede luego, siempre tarde, en tanto que es una respuesta a algo que ha sido dado, una respuesta al acontecimiento de una donación. De allí que el lenguaje del amor sea el de la alabanza, que no se expresa en la ley, sino en los himnos. Podemos encontrar nuevamente la tensión entre lo material y lo formal, en tanto que la formalización es una dimensión esencial a la justicia que la califica en su operatividad a priori. El amor, por el contrario, no puede tener jamás una dimensión a priori, sino tan solo una a posteriori, ya que el tiempo no puede ser suspendido en la experiencia del amor. Esta tensión puede encontrarse de nuevo en la última caracterización del lenguaje del amor, puesto que su cercanía a la afectividad, a las emociones y sentimientos, lo acerca a la materialidad de la sensibilidad, mientras que la justicia se acerca más bien a la formalidad de la razón. Sin embargo, esta tensión es puesta en cuestión en la segunda caracterización, la del uso sorprendente que el amor hace del imperativo. Riquet afirma que hay un uso poético del imperativo, que no debemos interpretar como si se tratara de un imperativo ético, puesto que en este caso el mandamiento del amante al amado, ámame, precede a cualquier ley. Más aún, la distinción entre mandamiento y ley solo puede tener lugar si comprendemos que el mandamiento del amor es el amor mismo, como si el genitivo en el mandamiento del amor fuera al mismo tiempo objetivo y subjetivo. Aunque Ricardo profundice en lo que entiende por uso poético del imperativo, es importante señalar que lo poético implica creatividad, ¿no? Su origen griego de la poiesis subraya este carácter de productividad. Y es muy instructivo pensar que el mandamiento del amor precede toda ley. Esta poética del amor, contrapuesta a la prosa de la justicia, nos lleva a pensar en torno a la escritura de la ley y la irrupción de la alteridad. Si la justicia y el amor se dirigen a la acción, cada una de ellas a su manera, la tensión mantenida entre dos reivindicaciones distintas y a veces opuestas podría ser la ocasión de la invención de comportamientos responsables, dice Ricardo. Debemos atender a esta expresión, ¿no? Invención de comportamientos responsables. La prosa de la justicia se encuentra con la poética del amor, y en esta tensión afloran nuevos modos en que podemos cuidar del otro, en que podemos responder a los llamados del otro. Los comportamientos responsables implican no solo una consideración del otro, sino también la consideración de la dimensión moral que puede garantizar el reconocimiento mutuo, razón por la cual la fuerza inventiva del amor no puede considerarse aparte del suelo institucional de la justicia y de la ley. La tensión entre institución e invención debe tomarse aquí muy seriamente en orden a pensar la ética y la ley, tensión que implica entender al mismo tiempo una dimensión de formalidad y una de materialidad. La estrategia de Ricard para abordar esta tensión se encuentra en su referencia a la regla de oro, que dice: uno debería tratar a los otros del mismo modo en que le gustaría que lo traten, o también en negativo, no trates al otro como no te gustaría que te traten a vos.
Esta regla pone al amor y a la justicia en una referencia moral dialéctica, es decir, que ninguna de las dos puede ser tomada amoralmente, en tanto que ambos se dirigen a la acción humana y la acción humana siempre refiere a un otro. De allí que tanto el amor como la justicia tengan un sentido moral. La regla de oro es un pivote, en tanto, pivote, conocen la expresión, ¿no? Pivotear sería hacer esto, ¿no? De ir de un lado para el otro. La regla de oro es la que me permite ir justamente, ¿no? El amor a la justicia y de la justicia al amor. Perdón, estoy hablando siempre de pivote y no tenía las palabras. Cuestiones idiomáticas. La regla de oro entonces es un pivote, en tanto que el amor no la suspende, aunque puede reinterpretarla en el sentido de la generosidad, generando conductas paradójicas y extremas. Sin embargo, estos nuevos comportamientos no pueden ser tomados como inmorales o como no siendo morales. El amor en rigor tiene un sentido supraético, dice Ricardo. Este sufijo supra implica que el amor no puede ignorar la justicia, sino que por el contrario, el amor supone la justicia y la ética, es decir, la ley. La tensión es nuevamente sorprendente, en tanto que lo que produce la ley es al mismo tiempo sujeto a ella. Esta dialéctica, empero, implica a su vez que la justicia está también sujeta al amor, aunque el sufijo supra no sería el apropiado acá para designar esa relación, ni tampoco el sufijo infra, puesto que no se trata aquí de una fundamentación deductiva. De hecho, el amor no tiene contenido alguno, puesto que la ley es lo que puede ser leído en tanto que está escrita, por lo cual una relación epistemológica entre el amor y la justicia no puede ser propuesta. Con una lógica del exceso, el amor evita interpretaciones perversas de la regla de oro, tales como la utilitarista o la egoísta, llevadas a cabo por una aplicación reductiva de una lógica de la equivalencia. Como afirma Ricard, sin el correctivo del mandato de amar, en efecto, la regla de oro sería sin cesar entendida en el sentido de una máxima utilitaria cuya fórmula, do ut des, ¿no? Yo doy para que tú des. La regla da. Ahí me parece que un error de la computadora. Esta regla entonces tiene que ser reinterpretada desde otro lugar, ¿no? La regla da porque te ha sido dado, corrige el afín que de la máxima utilitaria y salva la regla de oro de una interpretación perversa siempre posible. Estaba bien la cita, perdón, la leí yo mal y por eso está así. Entonces, la regla, ¿no? Da porque te ha sido dado, corrige el afín de la máxima utilitaria y salva la regla de oro de una interpretación perversa siempre posible. Volviendo a los principios de justicia que propone Rawls, es interesante notar, junto con Ricard, que es su tercer principio que hace de la teoría de la justicia una obra de herencia más kantiana que utilitarista, en tanto que manda a considerar a la parte más débil como la que más urgentemente debe ser considerada para evitar su sacrificio por una lógica de la utilidad. Ahora bien, lo que se encuentra en tensión aquí es una ambivalencia misma de la justicia, que o bien la acerca a una pragmática de organización, o bien representa el punto en que la alteridad deja de ser funcional a un sistema, revelándose como rostro que me obliga a hacerme responsable por él. Las dimensiones de lo político y de lo ético entonces se encuentran en esta regla de oro. Sin embargo, el sentido inmemorial de la justicia del que hablara Ricard aparece sobre todo en lo inmemorial mismo de esta regla de oro, que parece no circunscribirse a cultura particular alguna, sino que parece atravesar todas ellas. Así aparece también la dimensión de lo teológico, que Ricard pondrá en tensión no con la significación política, sino con la moral, en su artículo Entre filosofía y teología, la regla de oro. Ya desde su inicio, Ricard subraya que la regla de oro puede interpretarse de dos maneras. O bien puede ser considerada legítimamente como el principio supremo de la moralidad sin referencias teológicas, o bien se significa gracias a una dialéctica sutil con el mandamiento de amar a los enemigos, del cual puede reconocerse el enraizamiento teológico en aquello que Ricard llama la economía del don. Frente al problema de la fundamentación de la moralidad propia de la deontología kantiana en la buena voluntad, la teología interpreta de otro modo la regla. En efecto, la religión no agrega nada en términos de fundamentación o justificación de la moralidad y en todo caso la relación de la religión con la moralidad puede pensarse como siendo la garantía de la garantía, dice Ricard.
en tanto que se dirige a la problemática de una regeneración de la voluntad. Para atender a lo esencial, afirma Ricard, la religión ubica a toda experiencia humana, incluida la moral, dentro de la perspectiva de la economía del don. Perspectiva entendida como sentido, es decir, significación y dirección. La palabra don alude a una donación originaria que tiene por beneficiario a toda criatura y no solo al hombre. El término economía abre un abanico simbólico más amplio que el que gravita en torno a la confesión y a la remisión de los pecados, en el que el don se expresa. Así pues, el primer predicado de bondad en esta economía del don remite al ente creado en tanto que tal, sentido supramoral de la bondad. Pero hay también un sentido supraético del mandamiento de amar a los enemigos, que acerca la regla de oro a la economía del don y que la sustrae a la lógica de la equivalencia de la moral cotidiana, atravesándola por una lógica de la sobreabundancia. Lo interesante aquí es notar que la regla de oro se encuentra en el punto de articulación de la economía del don y de la actividad legisladora de la libertad, en el punto en que el don engendra la obligación. Volvemos a encontrar en Ricard esta palabra tan esencial en nuestro trabajo, engendrar. Nuevamente nos encontramos con una fuerza poética, iniciadora, originadora, que se remite de nuevo a la dimensión del amor, cuyo nombre también se reconoce en el régimen de la donación. El gran tema que vuelve a aparecer es de qué manera una articulación tal tiene lugar, si en efecto tiene lugar, es decir, se mantiene como tensión, sin que lo supraético anule la dimensión de lo moral. Ricard pregunta entonces en el contexto de este ensayo si el mandamiento nuevo del amor es incompatible con la regla de oro y responde que no lo son, en tanto que el mandamiento del amor es un correctivo supramoral más que un sustituto de la regla de oro, máxima suprema de la moralidad. Subrayo aquí correctivo, porque nos vuelve a mostrar la imposibilidad de salirse de una lógica de la justicia y así del derecho, de lo recto, de lo que rectifica. ¿Pero de qué lo corrige? No ciertamente de su contenido, en tanto que, como ya insistimos, ni el amor ni la justicia parecen tener contenido conceptual alguno. Lo corrige en tanto que el mandamiento del amor opera la conversión de la regla de oro de su costado interesado en dirección de una actitud de acogimiento del otro. Ricard afirma, el a fin de que del doutes lo sustituye el porqué de la economía del don. Fíjense de vuelta, ¿no? Porque te ha sido dado, da a tu vez. A su vez, la regla de oro mantiene en tensión dialéctica el mandamiento desmesurado del amor, que no puede erigirse en práctica moral sin el paso por la medida de la justicia y de la reciprocidad. La suspensión de la ética, en el sentido de Kierkegaard, no debe entenderse como el paso a lo inmoral o a lo amoral o no moral. Por ello, lejos de sustituir a la regla de oro o de eliminarla, la economía del don del amor nos lleva a una ética cristiana, o como prefiere llamarla Ricard, una ética común en una perspectiva religiosa, que consiste en la tensión entre el amor unilateral y la justicia bilateral, y en la interpretación de una en los términos de la otra. Este trabajo de reinterpretación mutua no deja al pensamiento en reposo, y el trabajo infinito de reinterpretación es, al fin y al cabo, un trabajo práctico, en tanto que se aplica en la vida cotidiana, al plano individual, político, social, jurídico, etc. En última instancia, entonces, la regla de oro se sitúa de manera concreta en el corazón del conflicto entre el interés y el sacrificio de sí mismo, y es la misma regla que puede inclinarse hacia un sentido o hacia el otro, según la interpretación práctica que le sea dada. Ahora bien, en esta dialéctica la tensión tiene un punto principal que en última instancia da sustento al otro. Dice Ricard, la falta de medida es la buena medida, la sobreabundancia deviene la verdad encubierta de la equivalencia. La regla es repetida, pero esta repetición significa transfiguración. Así concluye Ricard su ensayo, en una opción fundamental por el primado del amor por sobre la justicia, de la lógica de la sobreabundancia sobre la de la equivalencia, de la poética del amor por sobre la prosa de la justicia. Sin embargo, este primado no debe ser alentado hasta la resolución y la relajación total de la tensión entre el amor y la justicia. Fíjense en otro texto, Ricard dice, la regla de oro hace sin embargo de la justicia el medio necesario del amor,
precisamente porque el amor es supramoral, solo entra en la esfera práctica y ética bajo la égida de la justicia. Como ha sido dicho alguna vez de las parábolas que reorientan desorientando, este efecto solo es obtenido en el plano ético por la conjunción del mandamiento nuevo y de la regla de oro, y, de manera más general, por la acción sinérgica del amor y de la justicia. Desorientar sin reorientar es, en términos kierkegaardianos, suspender la ética. En un sentido, el mandamiento de amor, en cuanto supramoral, es una manera de suspensión de la ética. Esta solo es reorientada al precio de la continuación y de la rectificación de la regla de justicia, en sentido opuesto a su inclinación utilitaria. Como puede notarse, la justicia se encuentra en el centro de toda filosofía ética y moral, en tanto que la justicia opera dos movimientos contrarios, tal como muestra el análisis de la regla de oro. Por un lado, dispone de todo hombre como parte de una estructura social. Por otra parte, la justicia fija los ojos en la alteridad, en la dignidad irreductible de cada hombre. En otras palabras, la justicia opera la tensión entre el ciudadano y la persona, entre el hombre como sujeto a ley y el hombre como siendo esencialmente anárquico. El primer movimiento aproxima la justicia a lo procedimental y a las dimensiones políticas y jurídicas, mientras que el segundo es posible, en tanto que la irrupción de la alteridad, referida eminentemente por el amor, hace de la justicia un concepto también metafísico y teológico. Sin embargo, en última instancia, el segundo movimiento es más importante que el primero, en tanto que la ley y el derecho, la consideración del otro como socio, está animado por el espíritu del amor, que alcanza a cada quien en su singularidad, en su esencia personal, como prójimo. Esa esencia que no tiene ningún signo ni posibilidad de ser leído, que se escapa a toda descripción. Esa esencia que solo puede ser atestada, que solo puede ser bienvenida, que solo puede ser alabada. Y una ética hermenéutica no es pensable quizás sin esta tensión siempre renovada y renovadora entre lo formal y lo material, entre lo que dispone y lo dispuesto, pero aún más entre lo que se sustrae de toda disposición y lo que se fuga para siempre de todo contenido definitorio, es decir, allí donde lo formal y lo material pierden su oposición sin resolverse nunca. Muchas gracias. Gracias.